Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, visto por honor al tiempo, visto que ya hemos perdido un poco, partimos directamente. Quiero partir con los Hechos de los Apóstoles. Estamos al capítulo 16, versículo 22. Leer algunos versículos. Dice así. La gente, San Pablo y Sila se encuentran en la ciudad de Filipos y se ponen a predicar a gente que son romanos. A estos romanos no les gusta la predicación, entonces hacen esto. La gente se amotinó contra ellos, de modo que los pretores ordenaron que les arrancaran la ropa y que los azotaran con varas. Después de haberle dado muchos azotes, los metieron en la cárcel y mandaron al carcelero que lo custodiase con sumo cuidado. Este, al recibir tal orden, lo metió en el calabozo interior y sujetó sus pies con el cepo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Y sigue el cuento. ¿Por qué le leí esto trozo de los Hechos de los Apóstoles? Porque estamos aquí en una perfecta pastoral de la emergencia. Lo acusan injustamente, lo llevan preso, lo desnudan, lo muelen a palo, lo apalean, lo ponen en una cárcel con cepo a los pies, mazmorra que lo hacen sangrar. Hay un terremoto de gran intensidad. ¿Y cómo reaccionan Pablo y Sila? Cantan himnos, contentos, toda la noche. Y después, lo que viene después es cuando se liberan, empiezan a hacer un bautizo, hacen una celebración y después hacen una fiesta en la casa del carcelero. Este pastoral de la emergencia, cuando toda la gente está desesperada, cuando toda la gente está con miedo, o porque el terremoto, porque lo han acusado injustamente, o porque le ha pasado algo, una violencia, toda la gente está con miedo, con ansiedad, con angustia, con estrés patológico, alguno con insomnio, alguno con trastorno psicosomático, sobre todo a nivel gastrointestinal. Eso se llama, ¿no?, estrés postraumático. Están todos perturbados, sufren. Los cristianos que saben de pastoral de la emergencia se sienten bienaventurados y saben transformar todo este mal en bien. Entonces yo digo, no es posible que la pastoral de la emergencia se quede al tiempo de San Camilo y hoy no sabemos nada y no hacemos pastoral de la emergencia. Esto debería ser la primera pastoral para un camiliano y para un laico, una laica que trabaja en el mundo camiliano. ¿Cuál es la diferencia entre pastoral de la emergencia bien hecha y pastoral de la emergencia que nadie la conoce? Es la diferencia entre los soldados. Por ejemplo, tomamos un caso de los soldados. Los soldados en Vietnam, 1955-75. Soldado USA en Vietnam, soldado USA de Estados Unidos en Irak. No sé si ustedes saben, actualmente cada año se suicidan 8.000 veteranos militares de Estados Unidos. Cada año 8.000 suicida, prácticamente mucho más que uno al día, mucho más. Y este número de 8.000 va creciendo, cada año son más. Esos son personas que no han recibido ninguna pastoral de la emergencia. Le viene la síndrome postraumática, post-estrés, post-guerra, y no la sabe manejar y llegan a una vida tan horrorosa, tan terrible, que al final llegan al suicidio. Lo mismo pasa con los soldados argentinos que han hecho batalla en las Malvinas. Dice, se han muerto mucho más de suicidio que no en la misma guerra, de Vietnam o de Malvinas. En cambio, una persona que tiene fe y sabe de pastoral de emergencia, la vive, praticamente un Ignacio de Loyola, que después que le viene el shell shock, se llama, el shell shock, la bomba, que la granada, que lo pone en una cama, en un silencio, en un retiro espiritual, él transforma este choque, que normalmente crea
la síndrome postraumática, la transforma en el mejor retiro, el mejor discernimiento de su vida, lo convierte, lo transforma su vida en una vida plena, la vida de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Lo mismo San Camilo de Lelis. Camilo de Lelis ha vivido epidemia, ha vivido peste, ha vivido la inundación del Tíber de Roma, ha vivido guerras, ha vivido la endemia de la sífilis. Usted no sabe, pero la sífilis en este periodo tenía enfermo en todos los rincones de Roma. Era una plaga de toda Roma. Había enfermos de sífilis que se iban muriendo lentamente en toda Roma. Y él vivía en medio de este tipo de enfermos. En el San Giacomo de los incurables era todo sifilítico. Realmente él vive toda esta emergencia como una bienaventuranza, como mi mejor jardín, mi paraíso, esto. También tomamos otro ejemplo, Edith Stein, Dietrich Bonhoeffer, Viktor Frankl, Maximiliano Kolbe, que han vivido el campo de concentración, se han hecho santos con el trauma, santos con la emergencia. Los mártires de la caridad camilianos también han vivido la emergencia de la forma más heroica y bella. O sea, han transformado el trauma que normalmente crea síndrome postraumática, enferma a la persona, la destruye, la puede hacer llegar hasta el suicidio. Ellos lo transforman con una resiliencia espiritual en oportunidad de realización de autotrascendencia de la propia persona. O a veces también de muerte, pero una muerte sana. Esta es la diferencia entre pastoral de la emergencia hecha bien, vivida bien y falta de pastoral de la emergencia. Nosotros en este momento estamos en una emergencia planetaria. He leído 200 artículos que han salido ahora de tipo teológico entre marzo y abril 2020. Todos los grandes teólogos de todo el mundo, de todos los continentes que han escrito sobre la pandemia, sobre la emergencia que estamos viviendo, y ninguno de 200 artículos teológicos, ninguno es de teología pastoral de la salud, ninguno. Todo de teología dogmática, de teología filosófica, de teología espiritual, pero ninguno de teología pastoral. O sea, no se conoce en este momento en todo el mundo católico, todo el mundo teológico, qué es la pastoral de la salud en emergencia. Nadie habla de esto. Solo nosotros los camilianos somos los que tenemos experiencia de 400 años y más, y tenemos esta expertise práctica y teórica a través de la CADIS, de la Camilian Disaster Service, para tratar un tema como esto. Entonces, entramos en un mundo bien desconocido que puede ser utilísimo en este periodo de la historia, donde el coronavirus no será la única emergencia, sino será solo probablemente el inicio de mucha más emergencia también de otro tipo. Pastoral de la salud, la gran ausente. Entonces, vamos a tomar una... ¿Pueden ver ¿Todo lo ven? ¿Sí? Okay. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, partimos. Pastoral de la emergencia del trauma. ¿Por qué emergencia y trauma? Porque, como veremos, emergencia y trauma tiene el mismo mecanismo. Cuando una persona sabe cómo manejar los traumas, sabe también cómo manejar la emergencia. Y el subtítulo es Trauma negado. ¿Por qué? Porque es un tema que ha sido siempre negado y nadie ha sido tratado con competencia, con discernimiento. Vamos a ver la historia del trauma negado. La historia es esta. 1500, cuando una persona, un soldado, un veterano, terminaba la guerra y se ponía depresivo, encerrado en sí mismo, introvertido, medio autista, se dice, ha tenido la nostalgia del país lejano, nostalgia de su padre. Prácticamente no se sabía nada de este tipo de enfermedad, de la síndrome postraumática. 1700, empezaban en la guerra de secesión americana el uso de la bomba, por primera vez se usaba la pólvora. Entonces, cuando una persona
se quedaba choqueado después de que una bomba le había explotado cerca, decía, ah, es un muerto sin herida, o ha sido el viento de la bala de cañón que le ha provocado esto, encerrarse en sí mismo, volverse depresivo, bloquearse, etc. No se entendía nada en 1700. Primera vez que se entiende algo en 1889, cuando el doctor Jean-Martin Charcot y su asistente Pierre Janet se dan cuenta de un caso particular. Era un paciente, Lelog se llamaba, el cual se cayó de la carroza y antes de desmayarse vio que la rueda de la carroza estaba llegando sobre sus piernas. Cuando se despierta del trauma, realmente tenía la pierna paralizada, sin que la carroza le hubiera pasado sobre la pierna. Entonces, ¿qué le pasó a este paciente Lelog? Se quedó choqueado y se llamó esto neurosis traumática. El choque mental que tuvo le paralizó la pierna. Era una histeria, una parálisis histérica. Lo trataron con hipnosis y Lelog se sanó. Sigmund Freud retomó este fenómeno de la histeria mental y somática y se dio cuenta que había mucha señorita histérica en Viena, a la cual él le hacía la psicoanálisis, la cual tenía síntoma histérico de tipo mental, pero también tenía muchos síntomas histéricos de tipo somático, o sea, patología física de todo tipo que derivaban de un trauma inicial. Al final, Freud se da cuenta que este trauma inicial había sido abusadas sexualmente de niñas, pero no podía decir esto porque en Viena habría pasado un escándalo, porque eran todas las niñas nobles de Viena y lo que le habían abusado eran los nobles de Viena. Entonces se inventó otra historia, otra fantasía, mito de Edipo, etcétera, etcétera, y no habló nunca más del trauma inicial que causaba enfermedades traumáticas. Entonces, negado el tema trauma. 1904, guerra ruso-japonesa, también los pacientes se quedaban con un bloqueo emocional. Las autoridades que decían, hay una cobardía, y lo castigaban con el pelotón de ejecución. Entonces nadie más decía, estoy mal por la guerra. El diagnóstico oficial era demencia estupurosa con bloqueo emocional. Llega la Primera Guerra Mundial y se ve que centenares de millares de soldados se quedaban también bloqueados. Tenían pérdida de memoria, tics, era rígido físicamente, trastorno digestivo, frecuencia cardíaca acelerada, tenía el rostro con una expresión de terror y de pánico, eran completamente distintos de cómo habían partido para la guerra, regresaban a la casa completamente trastornados. Entonces los psiquiatras se pusieron a estudiar el fenómeno y lo llamaron shell shock en inglés, que significa choque de granada. ¿Qué pasó? Que a algunos le daban el diagnóstico del shell shock y a otros le daban el diagnóstico que era simplemente una neurastenia. A quien le daban el diagnóstico del choque de granada, le daban una indemnización, le pagaban una pensión de invalidez. A lo que le daban el otro diagnóstico de neurastenia, no le daban nada. Entonces, un montón de soldados estaban con shell shock. Cuando se dieron cuenta de esto, la Gran Bretaña y la Alemania dijeron, basta, no existe más que shell shock. Ya en el 1917 se había eliminado el diagnóstico de choque de granada y se había reemplazado con el otro diagnóstico not yet diagnosed nervous, que significa no todavía problema nervioso todavía no diagnosticado. Prácticamente se había eliminado el estudio sobre el shell shock. Esto se eliminó totalmente porque también en Estados Unidos un montón de gente pedían indemnización por la guerra, los veteranos de la guerra. En 1922 se dijo absolutamente prohibido hablar de shell shock y son solo soldados indisciplinados y desmotivados.
Praticamente se eliminó. La patología se quedó viva solo en el arte, en pintura, en literatura, en la persona que lo sufría, pero ningún tratamiento y ningún diagnóstico. Muchos llegaban al suicidio. Llega la Primera Guerra Mundial, 1940, de nuevo centenares de millares, incluso millones de soldados con esta síndrome, con esta neurosis traumática o choque de granada, millones de soldados, pero no se podía hablar de esto, era prohibido hablar de esto por los médicos. En 1945 se usó otro término, esquizofrenia de los 3 días, o agotamiento, o síndrome de los deportados, pero no se podía hacer ningún tratamiento para este tipo de soldados. Nel 47, el último estudio científico sobre este tipo de sintomatología, y después silencio total, hasta la guerra del Vietnam. Naturalmente habían quedado muchísimas personas con, imagínense todas las personas que habían vivido la Shoah, los hebreos de los campos de concentración, estaban con síndrome postraumática, soldados, civiles, o sea, muchísimas personas con esto, pero no se podía hablar y no se podía tratar. Hasta que llega el Vietnam, 1955 hasta 75, muchísimos soldados, se veía que el 28% de los soldados regresaban de Vietnam con esta síndrome postraumática. Como les decía al comienzo, 8.000 al año en el 2012 se suicidan y sigue siempre aumentando este número, cada año es más alto. Se llamó síndrome post-Vietnam, después que la película de Sylvester Stallone se llamó la síndrome de Rambo, para quien ha visto la película Rambo. Entonces se veía que tenían algún trastorno del comportamiento, de la sensibilidad, de todo. Esto lo veremos en la segunda lección. Pasaba algo muy, muy terrible. Era lo mismo que pasa a la persona que vive en atentado terrorista, terremotos, aluviones, desastre aéreo ferroviario, tortura, abusos sexuales. O sea, siempre pasa la misma sintomatología. Entonces, pensaron los psiquiatras que había algo en común a todo esto. Y así empezó el estudio. En el 1970, por primera vez, los psiquiatras descubren la síndrome o el trastorno de estrés postraumático, el PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, el trastorno de estrés postraumático. Esto en el 1970 lo descubren. 10 años después, el DSM-3, que es el manual de los psiquiatras, lo pone como una patología nueva. Existe una nueva patología, por fin, 1980. Y desde este momento empieza el estudio de esta patología, pero empieza poco a nivel psiquiátrico, empieza sobre todo a nivel legal en 1990, o sea, legal y político, obtener justicia, por ejemplo, mujeres que han sido violadas, que han sufrido abusos, traumas, violencia. Entonces fue más un discurso de tipo legal político, pensamos a todos los escándalos después de la iglesia, ¿no? Todo el tema, cómo se desarrolla desde el punto de vista legal y poco desde el punto de vista de sanación o pastoral. Entonces legal y médico para ver qué fármaco le puedo dar, cómo transformar este trauma en un negocio, en un buen comercio farmacológico. Después empieza en los años 90, solo en los años 90, prácticamente 10 años después de que entra en el DSM-3, la psicoterapia. Empiezan a descubrir varios tipos de psicoterapia, descendente y ascendente, para tratar la síndrome postraumática. La descendente son la psicoterapia cognitiva, psicodinámica, la psicoanálisis, la terapia narrativa, la sistémica, la psicosomática, el counseling, lo que ustedes tanto conocen como la relación de ayuda. Eso era la psicoterapia descendente. Y después empezaron en el 90 también la ascendente, cómo partir del cuerpo. O sea, sin usar palabras, se parte del cuerpo. Esto lo veremos también en la tercera clase, cómo la terapia ascendente son mucho más eficaces de la terapia descendente. ¿Por qué? Porque la descendente tiene muchísimas recaídas, la ascendente no.
ascendente, una vez que uno arregla lo que ha pasado en el cuerpo, prácticamente dura mucho más. 10 años después, en 1999, empieza la neurociencia a descubrir cómo cada tipo de síntoma vinculado con el trauma era un síntoma que tenía una correspondencia en una parte del cerebro. Entonces está fallando esta parte del cerebro, esta otra parte del cerebro. Entonces esto hace más fácil la intervención a nivel de neurología, neurociencia sobre esto. Y veremos también en la tercera parte toda la cosa nueva que han sido descubiertas en estos últimos 5 años, no más, interesantísimo, de técnicas de tipo neurológico para sanar la síndrome post-traumática. Ahora, ¿qué falta en todo este discurso? Faltan estudios científicos interdisciplinarios. Cada estudio es monodisciplinario, solo de medicina, solo de ley, solo. Faltan estudios cuantitativos y cualitativos de tipo espiritual. ¿Cómo ayudo espiritualmente a esta persona? Yo hasta ahora he leído un solo libro donde muestra la ayuda espiritual a personas traumatizadas. Faltan, escasas son las informaciones sobre lo que pasa en los niños y los adolescentes a largo plazo. Un niño puede ser violado, puede recibir un trauma. A corto plazo se sabe, pero a largo plazo se sabe muy poco sobre cuáles son los factores de resiliencia, o sea, qué lo puede proteger y cuáles son los efectos cuando será adulto. Y prácticamente pediatras, educadores, reciben muy poca formación sobre la síndrome postraumática. Realmente tenemos todavía mucho que aprender sobre esto. Y como les decía, la dimensión pastoral está completamente ausente y no la tenemos desarrollada. Esto vamos rápido porque el tiempo corre. Diferencia entre crisis, trauma colectivo y catástrofe. La crisis es algo temporal, algo que ha pasado, temporal, un trastorno, una desorganización. Algunos individuos están en crisis, pero el resto de los individuos siguen funcionando. Quindi cuando es algo leve. Se transforma en trauma colectivo, como el coronavirus, en trauma colectivo, cuando esto involucra mucha más gente, la mayoría de la comunidad tiene sus aspectos negativos, ¿no? El daño, la victimización, la gente habla mucho de esto. Por ejemplo, un terremoto también es un trauma colectivo, la gente habla, lo transforma en narración, pero tiene también el aspecto positivo. El aspecto positivo, la persona desarrolla resiliencia, resistencia, supervivencia compartida, mucho sobreviven, entonces de esto aprenden algo. Es como una oportunidad de crecimiento, trauma colectivo. Catástrofe es lo que de verdad es el desastre total. Cuando es desastre total, catástrofe o emergencia de masa, en este caso la mortalidad es altísima, nadie sabe cómo manejarlo, los servicios básicos, los medios para sobrevivir no están, se destruyen todos. Piensen, por ejemplo, a una inundación que destruye todo, estropea toda la actividad económica de la zona. Realmente son eventos a desarrollo rápido, afectan toda la colectividad y son impredecibles. Esto como los tres tipos para hablar con cognición de causa de esto. Una cosa es tratar una emergencia como crisis, otra cosa es un trauma colectivo y otra cosa es una catástrofe. Ahora, si queremos tomar el tema catástrofe y enseñar que las cosas están empeorando, y si en los últimos 50 años, 60 años, han aumentado muchísimo la catástrofe, la más grande. Si en los años 60 teníamos 4 grandes catástrofes en un año, en los 90 tenemos 80 grandes catástrofes en un año. En el 2020 tenemos mucho más que 80. Solo para decirle, el gasto eran $40 millones americanos en los años 60 que se gastaban para catástrofe, 280 millones en los años 90, 30 años después, y hoy gastan 219 mil millones de dólares. Mire qué diferencia entre los 40 de 60 años atrás y los 219 mil de hoy. Es un aumento progresivo, es un crecimiento. Esto también lo podemos ver en el Apocalipsis, cuando empiezan los últimos tiempos, veremos un crecimiento, un creciendo de catástrofes naturales.
Y no solo, antes eran catástrofes solo en una zona del mundo, después eran catástrofes en todo el mundo. Lo que estamos viendo hoy son cada vez más catástrofes de tipo global, mundial. Y estas son un poco la catástrofe, solo para nombrarla sin poderla comentar. Tenemos 4 grandes tipos. Las naturales, que depende de la naturaleza por sí misma se descompone. Después, un mal uso de la naturaleza, errores que hace el hombre y crea daño en la naturaleza. Después, la tecnología, que también crea su catástrofe. Y el tema guerra. Naturaleza son terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, bradisismos, huracanes, tornados, ciclones, tifones, avalanchas, inundaciones, diluvios, sequía, hambrunas, meteoritos y podemos añadir langostas de este año que partieron la langosta. Mal uso de la naturaleza, deforestación, explotación, corrosión de la tierra, incendios, reducción del ozono, derrumbamiento, desertificación, calentamiento global. Por la tecnología tenemos los accidentes en las centrales nucleares, desastres nucleares, desastre de la dioxina, lluvia ácida, blackout en la grande metrópolis, accidente aéreo, de tren, de carretera, marítimo, de barcos. La crónica, daño ecológico, biológico, químico, electromagnético. En la guerra tenemos los conflictos étnicos, religiosos, nacionales e internacionales, éxodos de poblaciones civiles, migraciones de masa, guerras civiles, guerrillas, los deportados, los prófugos. Esto es como para decir solo de qué estamos hablando. Cuando se habla de pastoral de la emergencia, dice, ¿cómo intervengo en cada uno de estos fenómenos? Tengo herramienta, sé cómo hacer algo o dejo todo así. Y el tema, si queremos ver solo para decir, estas son cosas que pasan lejos de nosotros, en otro tiempo, no es así. Prácticamente queremos ver solo del 1 de enero al mayo, al 13 de mayo, o sea, los primeros 5 meses del 2020, de este año. Hay emergencia de todo tipo. Y toda emergencia que son más del coronavirus. Si ustedes ven abajo el coronavirus, hasta hoy mató, el día de hoy, el último es 383.117 muertos, con 6.400.000 infectados. Entonces, 300.000, vamos a llegar a más o menos, aumenta de 100.000 cada mes los muertos. Y hay pero mucha otra cosa en estos primeros 5 meses de 2020 que son más numerosos que el coronavirus. Parece, si el coronavirus parece mucho, hay otras enfermedades que son mucho más. Por ejemplo, la malaria, 359.000 muertos solo en los primeros 5 meses. Los suicidios, 393.000 muertos. Los accidentes de tránsito, 495.000 muertos. El SIDA, 616.000 muertos en estos 5 meses. El alcohol, 917.000. Fumar, 1.800.000. Cáncer, 3 millones de muertos en los primeros 5 meses. El hambre, 4.1 millones. Los abortos, 15.6 millones. O sea, como vemos, tenemos mucha más emergencia que un coronavirus en este momento en el planeta Tierra, de cosas que se podrían evitar. Fumar, alcohol, cáncer, hambre, abortos, accidentes, suicidios. ¿Cuántas cosas se podrían evitar y se podrían trabajar con la pastoral de la emergencia? Y no se hace. Se deja morir mucha más gente de los 374.000 o de los 383.000 que el día de hoy, 3 de junio 2020. Además, sí, hacemos un pequeño examen de tipo médico sobre estos 374.000 en el mundo, prácticamente tomando datos italianos, no tengo datos chilenos o peruanos, pero datos italianos se decía que los muertos en Italia son en este momento 33.500. Estos 33.500 muertos, la edad media son 80 años. El 96% de los 33.000 muertos tenían patologías graves, patología de tipo mortal, no grave como
insuficiencia hepática, insuficiencia respiratoria, infarto cardíaco, etcétera, etcétera. Solo un 3.9% estaban sin patología, o sea, un número muy, muy chico de los 33.000 muertos. El 60% de estos muertos tenía más que 3 patologías. Entonces, o patologías graves o mucha patología. Entonces, de los 374, si le quitamos todo lo que tiene 90 años, etcétera, lo que tiene patología grave, prácticamente sería mucho menos lo que han muerto por puro coronavirus, ¿no? Y no lo que han muerto por otros factores. El coronavirus ha sido solo un desencadenante final. Ahora, vemos lo que está pasando a nivel de emergencia en el mundo. Después, si queremos ver los primeros meses de 2020, tenemos el eje terrestre que cambió este año. Y cuando cambia el eje terrestre, cambia cada muchos años, previamente cambia el clima. Hay zonas que se van desertificando, otras donde va llegando una lluvia torrencial, lluvia tropical. Prácticamente cambia el clima y hay desastre ecológico tremendo cuando cambia el eje terrestre. Este año cambió en enero. Después la langosta en el sur de Asia, en el África Oriental, están creando una hambruna de dimensiones astronómicas con millones y millones de muertos. Esto es otra emergencia. El hielo en el Polo Sur este año está derritiendo todo lo hielo del Polo Sur, entonces de la Antártica. ¿Y esto por qué? Porque la temperatura ha llegado a 20 grados en un lugar donde nunca llega a más 20 grados. Y esto es otro problema porque derritiéndose la Antártica va a aumentar el nivel del mar. Y después el coronavirus. Esto para decir cómo el tema emergencia no es un tema lejano, un tema que no interesa, es solo del tercer mundo, de otro pueblo, del África, del India. No, es un tema que no pertenece a todo, es un tema sumamente importante que llega cada vez más en aumento y es presente en muchos casos. Y nosotros no hacemos nada. ¿Qué estamos haciendo para los suicidios? Para estos 393.000 que serán al final del año 800.000 muertos de suicidio. ¿Qué estamos haciendo por el aborto? Por estos millones y millones de abortos, etc. Hay muchísima pastoral de la emergencia que no se hace. Y aquí hay alguna cosa, no tenemos tiempo de analizar, pero son todo números. Era para dar un poco de número, que son números espantosos, altísimos. Cada uno de estos temas son millones y millones de personas. ¿Cuál es la respuesta? Venimos a la respuesta los últimos 5 minutos. La respuesta es una respuesta de la organización gubernamental, arriba l'UNESCO, l'UNDRO, etc., l'UNICEF, l'OMS, la FAO, y la organización no gubernamental, la ONG, de tipo sanitario. Estas eran 80 en los años 60, y se han vuelto 400 en poquísimos años, y hoy son 10 millones. Son 10 millones. Prácticamente han aumentado enormemente la organización no gubernamentales, la ONG. De los 10 millones que son ahora, la ONG, son 10 millones de ONG en el mundo, 1,5 millones están en Estados Unidos. Entonces, muestran cómo la emergencia ha aumentado y cómo la respuesta ha tenido que aumentar. Hay la protección civil en cada nación y toda esta ONG. ¿Por qué? Porque la respuesta gubernamental, UNESCO, FAO, ONU, UNICEF, no son suficientes. ¿Y por qué? Siguen creciendo los lugares de emergencia. Entonces necesitan cada vez más ONG. La CARIS, la Canadian Disaster Service International, que ven al fondo, es la camiliana, una de las pequeñitas, pero son muchísimas. Repito, son 10 millones la ONG. Y si a los traumas colectivos que hemos visto, a los desastres, añadimos los traumas individuales, el número aumenta aún más. Y la terapia es la misma, exactamente la misma. Si nosotros aprendemos
la terapia de la emergencia, somos capaces también de tratar los traumas individuales, que tienen el mismo tipo de efecto. Siempre una síndrome postraumática igual, que vale para un trauma individual, una violencia doméstica, un aborto, una tortura, un accidente que uno ha vivido, un duelo fuerte, y son números altísimos. Si pensamos solo a los abortos, son 25 millones secondo los datos OMS del 2019. Son 25 millones los abortos non seguros cada año. 42 millones los abortos inducidos seguros. Y si ponemos los abortos clandestinos, llegamos a 80 millones de abortos cada año. Imagínense, hay 80 millones de mujeres con trauma post-aborto. La tortura ahora se tapa, y hay muchos casos de tortura, siguen por ejemplo en México y no se dice nada. Hay los duelos, todos sabemos, son incontables. Los accidentes de tránsito, 1.300.000 lo viven cada año. Son 1 millón de personas que están con un trauma. ¿Y quién le trata este trauma? Y las mujeres traumatizadas no son un número también altísimo. Vamos a la conclusión. ¿Por qué la motivación? ¿Por qué es importante estudiar lo que vamos a estudiar en estas 3 clases? La pastoral de la emergencia o pastoral del trauma, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un número altísimo de personas que viven traumas. El OMS dice en 2013, a nivel mundial, el 35% de las mujeres, un tercio de las mujeres son víctimas de violencia. El 50% de los niños en Estados Unidos ha tenido 3 o más experiencias traumáticas y ha desarrollado una síndrome postraumática crónica. 50%, un niño cada 2. En Italia, 100.000 menores entran en servicios sociales por maltrato. En Italia, 400.000 niños han asistido a violencia en su propia familia. Número altísimo. Y se quedan traumatizados. 31%, casi 32% de las mujeres en Italia ha recibido violencia. Mire, a nivel mundial 35%, a nivel italiano 31%, y a nivel peruano, estos son los últimos datos que yo he visto. También, mujeres víctimas de violencia física o sexual en el 2016, según el Instituto Nacional de Estadística, previamente dice que son 32%, ¿no? 35% es la media mundial, 32% estamos en la media mundial. O sea, en todo el mundo, más del 30% de las mujeres tiene que sufrir. Y tiene que sufrir y no puede ser tratada porque nadie sabe pastoral de la emergencia, nadie sabe cómo se tratan los traumas, como veremos en la tercera clase. 64% de mujeres sufren violencia psicológica en Perú. Miren, 1/3 violencia física y 2/3 violencia física y psicológica. L'UNICEF dice que el 80% de los niños peruanos, el INEI, Instituto de Estadística Informática, el 40%, pero que sea 80 o que sea 40%, es siempre un número altísimo. Posible que tanto niño tiene que ser víctima de violencia intrafamiliar, que la familia sea, en vez que la protectora de la infancia, sea fuente de abuso, de violencia, de traumas, que a este niño los profesores, los pediatras, nadie le sabe curar, porque nos han formado en este tipo de pastoral. ¿Cuánto trabajo tenemos nosotros como iglesia? Y los femicidios. Todos sabemos que en estos primeros 5 meses han aumentado los femicidios. En enero-mayo se han contado 43 femicidios en Perú, el máximo. Entonces, la solución existe. Existe, es científica, no son palabras. No es que estamos haciendo un poco de relación de ayuda para consolar a alguien o para dar un poco de esperanza a alguien. No, estamos haciendo mucho más. Se puede hacer mucho más. Se puede hacer esto. James Ekman, un premio Nobel, ha demostrado que cuando un niño es traumatizado y tratado precozmente después del trauma, este niño tiene menos riesgo de ser criminal o violento de adulto, encontrará un trabajo, tendrá un título escolar, tendrá una comunidad, tendrá una familia. En cambio, si no lo tratan por su trauma, no tendrá familia o una familia disfuncional, perderá el trabajo, será un criminal, un violento, estará en la cárcel.
La Red Nacional de Estrés Traumático de los Niños, también en el 2001, ha mostrado que si uno hacía un trabajo sobre padres y niños, los niños no eran más agresivos, hiperactivos, autistas, impulsivos, sino dormían, se sanaban, hablaban de sus traumas, sabían pedir ayuda, sabían confiar. O sea, prácticamente lo sanaban con un tipo de pedagogía terapéutica. Y el último, David Holtz, ha hecho una experimentación por 15 años, ha visto que cuando iba en la escuela a ayudar a los niños no lo lograba. Entonces fue en la casa a ayudar a las madres y le enseñaba a las madres cómo podían ayudar a sus hijos. Después de 15 años que ha ayudado a las madres han hecho el trabajo a los niños, prácticamente los niños eran sanos, habían terminado sus estudios, no habían conocido la cárcel, tenían un buen estipendio, un buen trabajo, pagaban el fisco y tenían un buen trabajo. Entonces, esto para decir que es posible trabajar los traumas y uno va a tener muchísimas ventajas. También la última ventaja es, por ejemplo, los presos. Estados Unidos tiene 655 presos, Chile 350 presos cada 100.000 habitantes, Perú tiene 120, Europa tiene menos. ¿Por qué tienen menos presos? Porque trabajan los traumas. Porque en el norte de Europa se trabajan los traumas y tienen mucho menos presos, entonces menos criminalidad y menos costo en curas médicas. Entonces, por un tema de número, es importante tener una pastoral de la salud, una praxis en la iglesia, una respuesta de la iglesia a todos estos millones y millones y millones de casos que viven traumas y emergencia o colectiva o individual, que, repito, es lo mismo. ¿Cuánta ventaja podríamos tener con esta pastoral de la emergencia? Infinitamente menos enfermedades. Yo he calculado que 14 sobre las 17 enfermedades más frecuentes en Chile se podrían reducir con una pastoral de la emergencia, una pastoral del trauma, que son obesidad, suicidio, cáncer, abuso sexual, alcohol, accidente, drogadicción, tabaquismo, diabetes, sida, depresión, enfermedades mentales. Y cuánta criminalidad y robo se podrían eliminar. O sea, sería el más importante trabajo pastoral que podríamos hacer. Esto es. Me duele que me tomé más tiempo de lo normal. Si hay preguntas, pero calculen que vamos a tener otras dos clases sobre este tema, entonces vamos a tener posibilidad de hacer preguntas. Entonces, si no la podemos contestar hoy, ustedes pueden... Bien, Pietro, muchas gracias. ¿Se asustaron? ¿Se asustaron? No, aquí tienes una pregunta. Has dejado traumados a todos, Pietro. Sí. Ahí viene, a ver. Hola. Carmen. Puedes encender tu micrófono, Carmen. Ahí está, Carmen. A ver, Carmen. Gracias, Padre Pietro, por la exposición. Me gustaría conocer su opinión en cuanto a, por ejemplo, los niños que, como usted dice, ¿no?, están presentes en una familia que entre ellos se gritan, no hay una comunicación, sino todo es desde que inicia la mañana, gritos, los niños están presentes en todas las discusiones de los padres y el niño, yo me imagino que el niño se ve conflictuado, ¿no?, en el hecho de que no me escuchan, de que cómo me siento yo ante esta situación, y al compararse con otras familias, el niño como que se encuentra desprotegido en la misma casa, ¿no? ¿Cómo se puede influenciar o ayudar en esa situación? Sí. Eran estos estudios que decía al final de la literatura científica que daban la respuesta a esto. Ahora, el niño, a veces en la escuela, pero muchos niños que viven en familias disfuncionales, en la escuela son hiperactivos, son medio Asperger, etcétera, etcétera. O sea, tiene problemas. Se llaman los niños a riesgo social. Estos niños, si uno interviene en la escuela, a veces, si hay un buen trabajo, un trabajo continuo, se logran recuperar.
pero todo lo que se hace en la escuela lo arruinan en la casa. Entonces, han visto con estos estudios científicos, sobre todo el estudio de David Holtz, que el trabajo mejor es hacerlo en la casa. O sea, lograr ir a la casa y ver si se logra influenciar a la mamá o al papá, o sea, a la mamá, generalmente a la mamá. O sea, se le hace pequeños cursos a la mamá, de manera que la mamá actúe sobre el niño y lo salve. Entonces, esto ha funcionado en Estados Unidos. Ahora no sé si va a funcionar en Perú o en Chile. Pero es mejor el trabajo sobre los adultos para que trabajen sobre los niños. Y cuando no se logra ni trabajar el niño en la escuela, ni trabajar el adulto, allá sí que la cosa es complicadísima. Te hago solo un ejemplo. Se ha visto que niños que estaban en campos prófugos, entonces o en guerra, o en periodo de guerra, niños, entonces en ambiente muy inseguro, pero que estaban cerca de los padres, ellos sentían la seguridad de los padres. O sea, estar con los padres le dan seguridad, incluso en un ambiente completamente inseguro. Incluso en una historia de una familia de dos médicos, papá y mamá, que tenían vivido una aventura en medio de la máxima vulnerabilidad, peligro, pero estaban con papá y mamá. Y papá y mamá es la máxima seguridad para un niño. Entonces, cuando falta esta máxima seguridad, que papá y mamá son disfuncionales, son alcohólicos, allá es complicadísimo. Es complicadísimo salvar al niño. Bien, tenemos la pregunta de Cecilia. Creo que también Silvia va a levantar la mano. Si vuelves a levantar la mano, Silvia, te doy pase. A ver, Cecilia. Activa tu micrófono, Cecilia. Micrófono abajo a la izquierda. Ahí está. No. Ya, Cecilia, a ver. Cecilia. No. No, creo que apagado. Sí. Bueno, mientras alguien se anima, yo creo que Pietro nos has dado un gran trabajo a los agentes de pastoral, porque nos has presentado la mirada macro, ¿no? Donde podemos trabajar. Yo creo que ahora nos toca mirar hacia adentro, ¿no? Cada uno en su comunidad, cada uno en su familia, cada uno en su espacio, para identificar estas experiencias traumáticas que nos has mencionado, ¿no? Para ver como agentes de pastoral qué hacemos en esos ambientes. Silvia está aquí, a ver, ¿qué te dice Silvia? Activa tu micrófono, Silvia. Ya, Silvia. ¿Se escucha? Sí, ahora se escucha. Sí. Ya. Padre Pietro, bastante amplia y nutrida en información, pero sin embargo, a lo largo de la exposición he ido No. Está mal tu micrófono, Silvia. No se escucha, no hay una buena conexión. Allá. No se escuchó la pregunta. No. No. No solamente damas, sino también varones jóvenes y de todas las edades que muestran ya señales de desesperación por esta situación. Y la verdad que uno se siente de poderlos ayudar. Y por eso mi pregunta es si necesariamente el estudio de la psicología va a tener que estar
¿Se escuchó? No, llegué a escuchar que el estudio de la psicología y después silencio. Sí, creo que estaba demarcando el tema sobre la experiencia que están los jóvenes teniendo en esta época de confinamiento. Y entonces ella planteaba si la psicología podía ser una gran ayuda en este momento, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que sí, la psicología siempre ha ayudado. El problema es que los psicólogos son pocos. Por ejemplo, veía aquí en Chile por el tema de la depresión que es tan difundido, se ponen un psicólogo en los consultorios, ¿cuánto es? 600, 800 personas. O sea, es absolutamente insuficiente por la necesidad. O sea, la psicología puede servir por algunos casos, pero necesita un tipo de pastoral, un tipo de voluntariado, como por ejemplo en la red Sanar, que se usa en Argentina, aquí en Chile, en otros países de Latinoamérica, que actúa sobre mucha gente. Sirve un trabajo de salud mental un poco más difusivo. Y lo psicológico es para pocas personas, no es para tantas. El psiquiátrico aún menos. Entonces, un trabajo de tipo pastoral, un trabajo de tipo espiritual podría servir muchísimo. Y se puede hacer, se puede hacer. Ahora nosotros vamos a ver en la tercera clase este tema. El tema de qué herramienta tenemos para actuar sobre una persona con trauma colectivo o trauma individual. ¿Qué herramienta tenemos? Pues tenemos herramientas espirituales, herramientas psicológicas, herramientas pedagógicas, herramientas sociales y herramientas del cuerpo, que le digo, nadie conoce porque han sido inventadas hace poquísimos años. Cómo actuar sobre el cuerpo son herramientas muy prácticas, muy sencillas, salvar vidas humanas. Pero psicología es uno de las herramientas, uno. Ajá. No es la mejor y no es la más eficaz en este momento. Hay cosas que son más eficaces incluso. Pero hay indicaciones previamente por cada tipo de problema, porque el síndrome postraumática presenta tanto aspecto que vamos a ver la próxima vez. En cada aspecto hay como una indicación particular. Uh-huh. Una última pregunta, Pietro. A ver, aquí creo que Elba quería participar también. Le estoy dando audio para que pueda activar su micrófono. Ahí está. A ver, Elba. ¿Qué importancia tiene para usted la hipnosis como una solución para ese tipo de, por decirle, regresiones, hacer regresiones para dar una solución a un trauma? ¿Y sí, qué consecuencias tiene la hipnosis después? Ok, la hipnosis fue usada muchísimo para los traumas. A partir del 1800, Charcot usaba la hipnosis y sanaba muchos casos de histeria y de neurosis traumática. Después ha tenido también su auge, o sea, ha sido valorada mucho hasta un punto que prácticamente ha sido como abandonada, tipo, no sé si en 1970 o 60, poco a poco la hipnosis pierde como de importancia y se usa menos. ¿Por qué se ha usado menos en el trauma? No lo sé. Pero decimos que ha sido practicada mucho, no era como regresión, era hipnosis como cambiar el concepto o la percepción del trauma. ¿Okay? Una cosa es que yo veo el trauma como un monstruo que me destruye la vida, y otra cosa que veo el trauma como un evento, un fenómeno que se puede superar. Entonces la hipnosis sirve como para cambiar el aspecto cognitivo de lo que estoy viendo, darle otra interpretación, otro significado. Pero ahora, en este momento, prácticamente se usa poco y por poquísimo caso. Después lo vamos a ver en el tercer acá. Se usa muy poco la hipnosis. Significa que los otros métodos son más eficaces que la hipnosis. Bien, Pietro, creo que podemos quedar ahí hoy día. Sí. ¿Sí? Hemos la próxima vez un poco antes que la nostra 7 o la 18. Partimos un poco antes, de manera que para la hora precisa
parte que está todo listo. Si se puede abrir un poco Perfecto. el Zoom. Ok. Muchas gracias. Entonces invitamos. Chao. Bien, chao Pietro. Bien, antes de salir, chao Pietro. Antes de salir, mañana tenemos otra actividad. Entonces los que quisieran apuntarse, hay un chat que se ha abierto común, y los que quieren apuntarse para mañana, estará el padre Basil, que es un médico y que nos va a desarrollar algunos temas preventivos en cuanto a salud física, ¿no? Entonces yo pienso que sería interesante que mañana ustedes también nos acompañen en esta actividad. Los que están interesados en esto, basta que me digan en el WhatsApp, ¿no?, que van a participar mañana, y yo inmediatamente les inscribo.